¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Danilo Bando y en esta ocasión vamos a concluir el comentario sobre la carta que el apóstol Pablo escribió a su colaborador y amigo Filemón. Los párrafos últimos son los versos 23, 24 y 25. La escritura nos dice así: Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Amén. En este final de su breve carta a Filemón, Pablo incluye los saludos de algunos de sus colaboradores que aparecen también en la carta a los colosenses. Seguramente todos hemos enviado saludos cuando alguien está hablando por teléfono con otra persona y hasta por medio de gestos les pedimos que les salude de nuestra parte. Podemos imaginar que haya sido algo así y que estos colaboradores que Pablo menciona, al saber que Pablo le escribía a Filemón, hayan dicho algo así como: mándale saludos de mi parte, o dile que lo mando saludar. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este Epafras es mencionado en 3 ocasiones, 2 en la carta a los creyentes de Colosas y esta tercera. Pablo lo describe aquí como su compañero de prisiones por Cristo Jesús, lo que nos permite ver a este hombre como otro de los grandes de la fe. Nadie va a la cárcel por su indiferencia, sino por su pasión, sea en el ámbito político o, como en esta ocasión, por el tema religioso, dicho entre comillas, porque Dios no es religión, Cristo tampoco, y el Espíritu Santo mucho menos. Dios en su totalidad es una persona y la relación que podemos establecer con Él de manera íntima y personal es lo que determina nuestra salvación o no. La religión se basa en reglas que hay que cumplir. La relación se fundamenta en el amor. Otros, también, van a la cárcel simplemente por ser delincuentes. Epafras significa simpático o agradable, como cubierto de espuma. Su nombre es la contracción del nombre griego Epafrodito, y es probable que haya sido el primer obispo de la iglesia de los discípulos establecida en Colosas. Al llamarlo compañero de prisiones, podemos entender dos cosas. La obvia, que Epafras haya estado literalmente preso por causa del Evangelio, y la otra, que sus noticias sobre la iglesia de Colosas hayan sido un bálsamo para Pablo durante su arresto domiciliario en Roma, en donde Epafras estaba cuando Pablo escribió su carta a Filemón y también su carta a los creyentes de Colosas. Y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Marcos. Este personaje es Juan Marcos, quien es mencionado en el libro de los Hechos en el capítulo 12 cuando Pedro es liberado de la cárcel milagrosamente y llega a casa de este Juan Marcos, que era hijo de una mujer de nombre María, como muchos otros en ese lugar, y podríamos agregar en todo el mundo, en donde estaban reunidos unos creyentes para orar precisamente por su liberación. Luego, cuando Pablo llega a Jerusalén, se lleva a este Marcos con él, conforme lo señala el verso 25. Hay más datos sobre este Marcos que comentaremos más adelante en el contexto de la carta a los creyentes de Colosas. Aristarco. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 29, se le menciona como un macedonio compañero de Pablo, que sufrió, junto con Gallo, del arresto por el escándalo en Éfeso. Luego, en el capítulo 20, verso 4, también es mencionado entre otros que acompañaron a Pablo en Grecia, y en el capítulo 27 se le ubica en un barco acompañando a Pablo en su calidad de prisionero del Imperio Romano rumbo a Italia. Luego, esta mención como colaborador de Pablo y por último en la carta de Pablo a los creyentes de Colosas. Su nombre significa mejor fallo, lo cual no nos dice nada si no lo relacionamos en un contexto legal. Demas es abreviatura del nombre Demetrio y significa que pertenece a Deméter, que era la diosa griega de la agricultura. Demas era compañero de ministerio de Pablo y se le menciona también en la carta a los colosenses, pero según lo que escribió Pablo a Timoteo en su segunda carta, sería este Demas quien le abandonó
por su inclinación a lo temporal y por ende material, o simplemente por temor al sufrimiento provocado por la persecución a los creyentes. Lucas, definitivamente el más prominente de los colaboradores de Pablo, a quien se atribuyen una versión detallada del Evangelio de Jesús y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se sabe que era un médico de Antioquía, lo que hoy es Turquía, a quien Pablo se refiere en la carta a los de Colosas como el médico amado. Es la segunda carta a Timoteo también, en la segunda carta a Timoteo también se le menciona, y aquí al final de su carta a Filemón, en donde lo nombra como su colaborador. Sin ser mencionado por nombre, Lucas está presente en el libro de los Hechos en varios sucesos del capítulo 16 y en el capítulo 20. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Con tu espíritu, escribió Pablo. Amén. Se despide Pablo deseando a Filemón que la gracia del Señor sea con su espíritu, el de Filemón, su amigo y colaborador, y el mejor deseo para cada uno de nosotros en todo tiempo también es que la gracia de nuestro Señor sea con nuestro espíritu. Bendiciones y paz para todos. Es un placer. Nos vemos en la siguiente.